Bueno, buenas tardes a todos. El tema del día de hoy que le correspondió a la Agencia Samaria es preparación y cuidados del paciente de hemodinamia y cirugía cardiovascular. Eh, Hoy pues el equipo de cirugía cardiovascular viajó para Zipaquirá porque tienen una jornada de cirugía allá en la sede de Zipaquirá. El jefe Andrés dejó un video grabadito sobre los cuidados post procedimientos de hemodinamia. Yo les voy a hacer un recuento como de la preparación y los cuidados que se deben tener y después vamos a ver el video que dejó el jefe Andrés, que es el coordinador de hemodinamia grabado. Ellos, sin embargo, pues en este momento van viajando. Ellos dijeron que se conectaban o si trataban de conectarse por si tenían dudas o preguntas, tanto la coordinadora de UCI y el coordinador de hemodinamia, que están como más entrenaditos en este tema. Sin embargo, voy a tratar de hacer lo Hola, mejor que... jefe. Hola, jefe. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Sí, pues, estamos ya conectados, estamos viajando. Hay un poquito de interferencia, pero pues intentaremos responder las dudas o inquietudes que tengamos. En caso de no poderlo hacer, con mucho gusto dejarlas escritas y me comunicaré el día de mañana con cada uno de los interrogantes para poderles dar respuesta. Muchas gracias. Inicio entonces con la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Carolina Mesa. Yo soy coordinadora de calidad y seguridad del paciente de acá de la agencia Samaria. Vamos a dar inicio con el primer tema, que es toda la parte de atención del servicio de cirugía cardiovascular. La preparación de pacientes de cirugía cardiovascular pues es muy importante y inicia desde la hospitalización pues desde cuando se valora el paciente y se debe tener en cuenta que cuando el paciente está hospitalizado se debe tener y aplicar una lista de chequeo que es muy importante, que más adelante se las voy a mostrar. Eh, Cuando ya se cumplen con todos esos requerimientos de esa lista de chequeo, que esté completo, el cirujano cardiovascular y anestesiólogo programan procedimiento previa autorización de las aseguradoras. ¿Cómo es todo el proceso de cirugía cardiovascular? Pues se realiza la programación de cirugía con previa autorización, ya teniendo la orden pues médica del cirujano cardiovascular. Después de eso se debe reservar en una unidad de cuidados intensivos, si lo amerita el paciente, y pues todo el ingreso se debe realizar a través de referencia y contrarreferencia. El paciente se debe internar en el servicio de hospitalización o UCI según condición médica del paciente y la enfermera jefe de turno que reciba al paciente debe iniciar toda la preparación prequirúrgica, verificando historia clínica antigua y historia clínica actual y realizar la lista de chequeo para cumplir con todos los requerimientos para la cirugía. Durante la revista prequirúrgica, pues se debe establecer un diálogo con el paciente y los familiares, brindando información, pues brindándole la información que los familiares soliciten o que el paciente solicite, porque eso disminuye la ansiedad y facilita la realización de procedimientos. Durante la hospitalización del paciente se deben asegurar las valoraciones especializadas como son pues la valoración por el cirujano cardiovascular, psicología, nutrición, terapia respiratoria, cardiología, todas las que están enunciadas en la lista de preparación prequirúrgica y odontología si es una enfermedad valvular. El día o la noche anterior previa al procedimiento, el paciente se debe pues bañar 2 veces, uno a las 10 de la noche y el otro a las 5 de la mañana. Se debe realizar 2 baños con jabón antiséptico con clorexidina. Se debe retirar el esmalte de las uñas, joyas, prótesis dentales que tenga el paciente antes de la cirugía. Debe tener también un ayuno. La premedicación dependerá de la condición clínica del paciente y se debe continuar con todas pues con las medicaciones que el paciente esté recibiendo, excepto la digoxina, que se debe suspender 24 horas antes, porque estos aumentan los niveles posoperatorios de los niveles tóxicos. Se debe suspender el cropriogel 5 días antes por el riesgo de sangrado y la warfarina también 5 días antes. Se debe suspender la anticoagulación profiláctica al menos 12 horas antes del procedimiento. Se debe canalizar una vena periférica con Yelco 18-16. Si no se logra pues canalizar al paciente, consultarlo con el anestesiólogo para pues evitar pues procesos de ansiedad, agitación
y múltiples punciones en los pacientes. La entrega del paciente al quirófano se realiza siempre con la enfermera jefe del servicio procedente, sea hospitalización o UCI, según programación de quirófano, y pues se debe ir con bata, con gorro, con polainas, y pues dependiendo de la condición médica del paciente, pues debe ir con oxígeno y debe siempre ir monitorizado en la cama de transporte de UCI. Siempre se debe entregar la lista de chequeo y siempre tiene que ir una carpeta con todos los requerimientos que hay en la lista de chequeo con el nombre del paciente, el peso y la talla. Se debe anexar todo, absolutamente todos los documentos que exija la lista de chequeo y siempre tanto el que entrega y el que recibe verificar todos el cumplimiento de esta lista de chequeo. ¿Qué tiene que tener la lista de chequeo y qué tiene que ir en la carpeta de cirugía cardiovascular? Debe ir esta lista de chequeo completamente diligenciada. Tiene que ir las valoraciones del cirujano, del anestesiólogo, de odontología si la requiere, en los casos de si va para procedimiento valvular, nutrición, psicología, terapia respiratoria, deben ir esas valoraciones dentro de esa carpeta impresa. Si tiene otras interconsultas de neumonología, nefrología, infectología, también deben ir anexadas. Se debe anexar el ecocardiograma reciente, pues reporte de cateterismo, las imágenes del CD, el reporte de la hemoclasificación, el reporte del electrocardiograma, el último electrocardiograma que esté. Estos laboratorios también deben tenerlos todos, absolutamente todos tienen que ir en la carpeta. Cuadro hemática, glicemia, tiempos, fibrinógeno, INR, creatinina, BUN, electrolitos, albúmina, breve embarazo para mujeres en edad fértil, TSH, T3, T4, gases arteriales, rayos X de tórax y recientemente se incluyó la PCR para SARS-CoV-2, para COVID. Si tiene alguno de estos exámenes también se deben anexar el Doppler, el Holter, el TAC, resonancia, todos los exámenes que tenga el paciente se deben anexar en la carpeta. También se debe verificar estos últimas dosis de los medicamentos, si el copridogrel se suspendió 5 días previos, el ASA, la warfarina, la heparina y el ticagrelor también debemos verificar acá y volver a hacer el checklist de esto. También es importante anexar todos los consentimientos informados, el de anestesia, el de cirugía cardiovascular, el consentimiento de transfusiones y el de procedimientos de enfermería también deben ir asignados, registrados y en la carpeta. Finalmente, firma el profesional de enfermería que haya verificado la lista de chequeo. ¿Qué es importante en los cuidados posoperatorios de cirugía cardiovascular? Pues es un desafío en las unidades de cuidados intensivos, tratándose que es una cirugía de gran complejidad y pues, pues deben estar todos muy atentos. Esta fase tiene inicio desde la salida del quirófano hasta las primeras horas en la unidad de cuidado intensivo. Las primeras 6 horas son pues críticas y las manifestaciones y todos los cuidados de enfermería van relacionados a disminuir la hipotermia porque se pueden presentar fenómenos de isquemia, repercusión miocárdica, medicamentos anestésicos, inicio de respuesta inflamatoria. Las complicaciones más probables son disfunción ventricular transitoria, fuga capilar y sangrado mediastinal. ¿Qué equipo interviene en estos cuidados posoperatorios? Incluye el cirujano cardiovascular, el intensivista, el anestesiólogo o anestesióloga, el enfermero jefe de turno, el auxiliar de enfermería, terapia física, terapia respiratoria. Los riesgos derivados del paciente, complicaciones hematológicas, complicaciones respiratorias y complicaciones cardiovasculares. Los riesgos derivados de la atención, entonces complicaciones hematológicas, complicaciones respiratorias, complicaciones cardiovasculares, neuropsicológicos, entre otros. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener o qué controles tenemos que tener en cuenta? Control estricto de electrocardiograma cuando ingresa el paciente a la UCI, control metabólico estricto cada hora y apenas llega el paciente también de cirugía a la unidad de cuidados intensivos, control de laboratorio inmediatamente ingresa el paciente, cuadro hemático, electrolitos, BUN, creatinina, PT y PTT, vigilancia estricta de sangrado
por los tubos pleurales y mediastinales. Esto es muy importante, hay que estar vigilando el sangrado e informar cualquier cambio, cualquier sangrado, que sea aumentado y que ponga en riesgo la vida del paciente. Control estricto de líquidos administrados y eliminados, monitorización estricta de signos vitales, hay que estar muy pendiente de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, control hemodinámico estricto, control gasimétrico cada hora, las 3 primeras horas y después cada 6 horas dependiendo del estado del paciente y pues avisar cualquier cambio al intensivista o al médico de turno. Eso es en cuanto a cirugía cardiovascular. En este momento les voy a hablar un poquito de atención del servicio de hemodinamia y continuamos viendo el video que nos dejó el jefe Andrés. El servicio de hemodinamia es, pues, recientemente se abrió acá en Samaria, más o menos sobre el mes de septiembre. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? Pues todas las sedes de Medintegral. Siempre se radica con Snyder, que es la persona de referencia y contrarreferencia, y el responsable es el jefe Andrés Char. Acá está el número del jefe Andrés. Este es el correo de programación. El servicio de hemodinamia es tenemos una alianza, estrategia con Medicais. Entonces, este es el correo de programación de hemodinamia. Ahí deben enviar todos los documentos para la programación del paciente. ¿Qué servicios se ofertan? Se ofertan todos estos servicios que podemos ver acá en la pantalla. No los voy a nombrar porque ya el jefe los nombra también más adelante. Que es importante tener en cuenta que si es una urgencia, se debe informar directamente al médico, pues el médico especialista debe informar directamente al enfermero jefe de hemodinamia, y en este caso el jefe Andrés. Se informa la disponibilidad de la urgencia al especialista, se programa el paciente y se realiza el procedimiento. Y pues se pide la autorización. Cuando es urgencia, pues la autorización no es tan importante, ¿sí? Sin embargo, se hace todo el proceso, pero si es urgencia, se pasa inmediatamente el paciente. En la parte de hospitalización, si el paciente está hospitalizado o está en consulta externa, sí siempre se debe solicitar primero la autorización. Se envía todos sus respectivos papeles a la CPS, se da la autorización, ahí sí ya se envía todos los soportes al correo electrónico, se programa el paciente y se realiza el procedimiento. Es lo mismo para la parte de consulta externa. Los documentos necesarios administrativamente: autorización, historia clínica, orden médica, clínico, reporte de exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, todo lo que tenga el paciente se debe incluir. Estos son los laboratorios: coagulación, tiempos, PT, PTT, cuadro hemático, química, creatinina, nitrógeno, y exámenes complementarios como el ecocardiograma, el EKG, el Holter, el mapa, la prueba de esfuerzo, la perfusión miocárdica y pues estudios neurológicos si los tiene. La preparación del paciente: día previo al procedimiento, informar al paciente sobre el procedimiento a realizar, fecha y hora, brindar confianza y seguridad al paciente, realizar rasurado de zona inguinal bilateral y zona radial bilateral, suspender hipoglucemia antes 24 horas antes del procedimiento según orden médica y suspender anticoagulación 12 horas antes del procedimiento. El día del procedimiento, garantizar ayuno de 6 horas como mínimo, acceso venoso con catéter 18-20 en miembro superior izquierdo con extensión anestesia y llave de 3 vías, aseo general adecuado sin prótesis dental, no joyas ni artículos de valor, no maquillaje ni esmalte en las uñas tampoco, colocar bata desechable con abertura hacia adelante sin ropa interior, poner pañal desechable a todos los pacientes, trasladar el paciente bajo condiciones de seguridad, velando por la intimidad del paciente. Los pacientes de hemodinamia también tienen que venir con lista de chequeo diligenciada de todas las sedes de Medintegral. Esta lista de chequeo debe venir diligenciada si cumple o no cumple el paciente, porque con esto hacemos y evitamos pues eventos adversos o complicaciones en el paciente. Debe venir con ayunos, aseo general, el acceso periférico, rasurada su región inguinal bilateral, su historia clínica completa, copia del documento de identidad, evolución médica, reporte de laboratorios, copia del electro, copia del ecocardiograma, copia de la perfusión miocárdica, copia de la prueba de esfuerzo, copia del Holter, verificar la suspensión de los anticoagulantes. Si el paciente ha presentado fiebre 24 horas previas al procedimiento, se debe informar, o si ha presentado diarrea.
o pues si ha tenido también agitación psicomotora. Esta lista de chequeo debe venir diligenciada cuando se envíen pacientes a procedimientos de hemodinamia. Vamos a ver ahora el video que dejó el jefe Andrés sobre los cuidados de enfermería en accesos vasculares. Entonces, básicamente, aquí en el servicio de hemodinamia, en este enlace estratégico entre Medinterval y Medicais, tenemos este caso, es el Philips. Digamos que nosotros podemos realizar cuatro grandes especialidades: cardiología intervencionista, electrofisiología, cirugía vascular periférica y todo lo que tiene que ver con radiología intervencionista y neurología intervencionista. Digamos que actualmente estamos muy fuertes ya en el tema de cardiología intervencionista. Estamos, digamos, dando los primeros pasos en cirugía vascular periférica, y en electrofisiología también estamos haciendo jornadas cada 15 días el fin de semana. De hecho, este fin de semana tenemos una jornada, por si tienen algún paciente, pues nos lo pueden comentar con mucho gusto. ¿Qué procedimientos, digamos, vamos a hacer aquí dentro del servicio de hemodinamia? En la parte de cardiología intervencionista, pues todo lo que tiene que ver con arteriografías coronarias, aortogramas, ventriculogramas. En el tema de cirugía vascular periférica, todo lo que tiene que ver con el área de arteriografía de miembros inferiores, venografías, todo lo que tiene que ver con cabografías, y a la parte de pronto terapéutica, que sería todo lo que tiene que ver con embolizaciones, y todo lo que tiene que ver también con el tema de colocación de stents venosos. Y en la parte de electrofisiología, pues todo lo que tiene que ver con la inserción de marcapasos, todo lo que tiene que ver con implantación de cardiodesfibriladores y cardioresincronizadores. Y pues ya en la parte de neurología intervencionista, la idea es poder realizar muy pronto el tema diagnóstico con angiografías y ya después el manejo de aneurismas por vía endovascular. Digamos que estos procedimientos vasculares en hemodinamia podemos acceder tanto en la parte arterial como en la parte venosa, ¿sí? En la parte arterial, en la parte de cardiología intervencionista, vamos a ingresar por vía femoral o por vía radial, e inclusive se puede llegar hasta canular los troncos a nivel del corazón. Y a nivel venoso se canula en la parte de electrofisiología, donde cual ellos colocan los electrodos de estimulación, y en la parte de cirugía vascular. Radial es un acceso que usamos en cardiología intervencionista. También puede ser a nivel braquial o a nivel femoral. Y el venoso se hace a nivel femoral. Entonces, esos son los introductores que utilizamos en cardiología intervencionista, los que también se utilizan en cirugía vascular, y también se pueden utilizar en neurología intervencionista. Son introductores que pueden haber, digamos, de tipo radial, que son cortos, de 7 centímetros hasta 10 centímetros, y de femoral, que ya van desde los 11 centímetros hasta los 45 centímetros. Estos pues tienen su introductor, tienen su aguja de punción, tiene su dilatador y tiene su guía. Y aquí algunos catéteres que se utilizan por el cual se va a inyectar medio de contraste, y de acuerdo, digamos, a la necesidad del especialista, ustedes ven que en la punta tienen diferentes formas, diferentes ángulos. Esto hace que, un segundito, sí. Qué pena que estoy emitiendo. Esto hace que cada especialista pueda, en cierta forma, inyectar el medio de contraste, y con esto poder observar
mediante la luminografía, pues lo que él quiere observar. Nosotros acá en hemodinamia en cardiología intervencionista generalmente usamos los diagnósticos, que son, digamos, el más común es el TIC y el TIC y el Ultimate, y también tenemos cuando se hace en acceso femoral el JL y JR. Tenemos otros diagnósticos, sobre todo por lo menos el tema de los pigtails para hacer ventriculogramas y aortogramas, y etcétera. Son muchos nombres, yo no los conozco todos, yo también estoy aprendiendo este proceso, pero digamos que esos son como los más utilizados aquí en hemodinamia. También podemos utilizar el Swan-Ganz, ¿cierto? Sobre todo cuando se hace cateterismos cardíacos derechos. El doctor lo introduce por vía femoral y llega hasta aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego hasta la pulmonar, y esto le va a permitir a él tomar los diferentes gases venosos desde la pulmonar, desde el ventrículo, desde la aurícula derecha, desde la vena cava superior, vena cava inferior, etc. Y también podemos utilizar, o digamos que el único dispositivo de asistencia ventricular que tenemos disponible aquí en hemodinamia, en caso de alguna complicación, pues es el balón de contrapulsación, o cuando se requiere previo paso por difícil acceso o por difícil anatomía vascular, se hace el paso acá por hemodinamia. Aquí pues es importante antes de comenzar, pues digamos que tres pasos muy importantes. Uno es, se hace un test de Allen o la famosa maniobra de Allen, que consiste en ocluir la arteria radial y cubital, pedirle al paciente que cierre, que flexione, que cierre y abre la mano en 5 ocasiones. Esto con el fin de luego liberar la oclusión de la cubital y observar cómo es la perfusión de la extremidad. Si nosotros observamos que digamos que hay una adecuada perfusión por la cubital, haga una punción con tranquilidad por la radial, digamos tenga alguna dificultad como un daño vascular, etcétera, pues permitiría, digamos, que por la cubital se perfunda la mano y no tendría ninguna dificultad. Otro aspecto importante al momento de realizar este procedimiento es que se trate de restringir en las unidades de cuidado intensivo la toma de gases arteriales, ojalá de la extremidad superior derecha, porque al momento del hemodinamista tener este acceso, muchas veces está multifuncionado, no entiende que es necesario los gases en la UCI todos los días por rutina, pero intentar, pues que se puede intentar hacer, no sé, en la extremidad izquierda o de pronto ese paciente que va para hemodinamia intentar en lo posible, si se puede, restringir pues hasta donde se pueda, digamos, en cierta forma. Lo otro pues, es los exámenes, importantísimo, hemograma, perfil renal y tiempos de coagulación. El hemograma, los leucocitos deben estar por debajo de 15.000, la creatinina tiene que estar por debajo de 1,5, si está por encima de 1,5 o más, solicitar valoración por nefrología, y el INR tiene que estar también máximo en 1,5. Y por favor es importante que no le demos dieta a los pacientes. A veces digamos que hay problemas administrativos y no estamos muy seguros si sí o no van a autorizar. De pronto le damos dieta al paciente y justo autorizan o justo lo van a pasar como urgencia. Entonces, darle dieta ya cuando definitivamente ya sabemos que claramente no se va a pasar el paciente para no, digamos, tener ese tipo de contraindicación para hacer su procedimiento. Durante el procedimiento, pues cuando se hace el acceso radial, se administra 60 a 70 unidades por kilo de parina, si es diagnóstico solamente, y si es ya, digamos, terapéutico,
se aumenta hasta 100 unidades por kilo. Generalmente lo que hacemos es a pacientes más o menos en peso promedio se le colocan 5.000 unidades. Si les vemos que son muy delgados, le colocamos 3.000 unidades. Y ya si definitivamente sale con alguna enfermedad coronaria y se le puede dar manejo por vía, digamos, endovascular, se le completa hasta 10.000 o 8.000 unidades de heparina. Y si es, digamos, ya terapéutico adicional, se le administra 8 tabletas de clopidogrel, que son 600 miligramos, y 3 de ASA. Y algunos pacientes que el doctor evidencia que tiene de pronto trombos dentro del lumen del vaso, o que de pronto ve que en el momento de colocar el stent se observa que se observa, no sé, como si tuviera trombos, él les puede mandar también tirofiban a 0.1 microgramo kilo minuto. Esa infusión de tirofiban básicamente sale de la unidad de aquí de hemodinamia para la unidad de cuidado intensivo, y allí lo que se hace básicamente es hasta que se termine y ya después se puede apagar, no hay problema. Se suspende si se observa algún sangrado activo. Entonces, en relación con el abordaje radial, entonces podemos, digamos que si se ha realizado algún procedimiento diagnóstico y terapéutico con alta dosis de anticoagulante, lo que hacemos nosotros es llevar la recuperación, esperamos más o menos 40 minutos, luego retiramos el introductor, ¿cierto? Es importante vigilar la perfusión del miembro, se puede colocar ojalá el oxímetro con el fin de evidenciar de que sí esté perfundiendo adecuadamente. Se puede elevar un poco más la mano por encima del codo para permitir mejorar el retorno venoso. Procurar siempre mantener esa articulación inmovilizada y ser muy insistentes con el paciente que no lo puede mover, restringir el movimiento en las primeras 24 horas después del procedimiento. Ya al momento de retirarse, entonces ustedes pueden observar, lo que hacemos es hacer compresión con 3 dedos, 1 o 2 centímetros por encima del sitio de punción, más o menos durante 15 a 20 minutos, ¿sí? Es importante, ustedes en la unidad de cuidado intensivo o donde se encuentren, yo debo lograr controlar el sangrado haciendo presión en la arteria. Si yo hago la presión en la arteria 1 o 2 centímetros por encima del sitio de punción y veo que continúa saliendo sangre por el sitio de inserción, quiere decir que el control arterial no está siendo efectivo. Entonces debemos ubicar adecuadamente la arteria, sentir el pulso y hacer una presión fuerte por más o menos 20 minutos sin estar mirando cada 2 minutos si ya dejó de sangrar, que esto es lo que causa el hematoma. Si continúa sangrando después de 20 minutos, pues se hace presión durante 1 hora, y si continúa, pues durante el tiempo que sea necesario, hasta 2 horas o más. También usamos una manilla que se llama una Theravan, que lo que hace es una compresión mecánica. Tiene un pequeño neumo que lo que hace es insuflarse con 18 cc de aire, y esto lo que va a hacer es que se queda justo en el sitio de punción y evita el sangrado, pero lo importante de esta es que permite el paso de sangre a nivel cubital. Entonces yo puedo colocar la Theravan, le insuflo, voy a estar tranquilo porque sé que está haciendo una buena compresión, y con el oxímetro confirmo de que efectivamente esté llegando sangre oxigenada a la mano. Y ya el vendaje compresivo, que se debe retirar a las 24 horas después del procedimiento. El abordaje femoral, pues digamos que cuando el diagnóstico no se usa ningún anticoagulante, pero cuando ya es un manejo terapéutico, pues sí se utiliza. Se completa, digamos, los 10.000 o los 8.000 unidades de heparina. Esperamos igual un tiempo prudente, más o menos 40 minutos. Miramos la perfusión de la extremidad. Verificamos si hay pulso o no periféricos y dejar, digamos, en la mayor posible reducir el movimiento de la extremidad. Y como en la radial, también debemos hacer presión. Ese es el gol estándar para evitar, digamos, alguna complicación, ya sea por hematoma, etc. La presión es igual, 1 o 2 centímetros por encima del sitio de punción, palpamos la arteria femoral y hacemos una presión muy fuerte. A veces el paciente evidencia mucho dolor, pero es decir,
el dolor se puede manejar, pero no debemos soltar la presión porque él manifieste dolor. O sea, es un poco, inclusive algunos pacientes hacen respuesta vasovagal, bradicardia, hipotensión, etcétera, debido a esta presión que se ejerce tan fuerte, pero es necesaria porque es una arteria de gran calibre. Y aparte es todo anticoagulado con heparina, entonces es de difícil, digamos, la hemostasia no es fácil. La pierna pues que esté siempre estirada, intentar que el paciente no puje, porque si empuja pues va a hacer más presión sobre la arteria. Si requiere pues orinar o lo que sea, hacer sus necesidades, pues hay que pasarle al paciente su P5, su pato. Hay que intentar usar el bisacudilo para que no puje. Y pues no usamos estos elementos, pero existen de compresión neumática o vendaje compresivo. Entonces ya en los cuidados de enfermería postoperatorio tardío, sí, en UCI y en piso, entonces ubicar al paciente en la cama, después de estar acá en recuperación, de haberle quitado nosotros acá el introductor, etcétera, es importante que tenga la cabecera máximo a 15 grados durante las primeras 4 horas y luego sí podemos subir a 30 a 40 grados, ¿listo? Vigilar que no tenga sangrado, ¿cierto? El sitio de punción, que no se encuentre tumefacto, que no se encuentre con endurecimiento, con dolor, con parestesia, aumentado de tamaño, etcétera. Es importante esa revisión. Asistir al paciente para que pueda ingerir una dieta líquida clara con el fin de poder pues ayudarle a eliminar el medio de contraste. Es importante, posterior al retiro del introductor, colocamos un vendaje, ¿cierto? Y es importante que esa primera hora que llega a la UCI o hospitalización, cada 15 minutos estemos pendientes de cómo se encuentra el sitio de punción, si aumentó de tamaño, si se ve muy duro, si se siente duro, si se ve rojo, si se ve matizado. Y después cada hora, y así continuar, después cada 2 horas en el sitio donde se encuentre el paciente hospitalizado. Vigilar signos, ¿cierto? Y pues el paciente que fue a queso femoral tiene que tener como tal inmovilizada la extremidad hasta por 24 horas. Es importante de pronto, si es un poquito incómodo estar en decúbito supino, poderle enseñar posturas antiálgicas, de pronto a nivel lumbar, que coloque las extremidades en la parte posterior para que descanse un poco. Dice que si después, pues, la idea es que después de 4 horas que esté instalado ya puede comenzar a realizar un movimiento progresivamente, digamos, progresivo. Y esto pues si no había ninguna complicación como sangrado y hematoma. Y ya después de este tiempo se puede colocar en decúbito lateral sobre la extremidad que no fue intervenida. En caso de que ustedes observen en ese tiempo, en esa primera hora, en las siguientes 4 horas o después del procedimiento, sea las 6, 8 o 12 horas, si evidencian que hay sangrado, si evidencia que hay un hematoma que está creciendo, que si evidencia que está siendo se siente muy duro el sitio donde fue la punción, lo importante allí es que podamos hacer presión fuerte, con el fin de que podamos reducir el hematoma y permitirle que haya una perfusión a la extremidad. Podemos comenzar a hacer ejercicios activos pasivos, que muevan los dedos de la pierna, los brazos, donde no fue funcionado. Y se puede realizar después de un tiempo de 6 horas, ya el paso de cama a baño, obviamente vigilando siempre cualquier complicación. ¿Qué no se debe hacer? Hacer hemostasia solo con un vendaje compresivo. A veces nosotros tenemos otras actividades en la UCI que demanda tiempo y de pronto lo que hacemos es hacer un paquete de gasas y le colocamos un esparadrapo a presión. Eso no nos va a garantizar que definitivamente se esté haciendo una adecuada control de sangrado, una adecuada hemostasia. Impedir tampoco pues que le coloquen un vendaje excesivamente fuerte y que impida la circulación. No colocar, por favor, que se ha pasado, que colocan frascos de lidocaína, ¿cierto? Le colocan encima un esparadrapo para que le haga presión. Eso por favor no lo hagamos. Movilizar al paciente después del procedimiento y estar de pronto interrumpiendo constantemente la compresión, que ustedes lo hagan manual en cortos lapsos de tiempo con el fin de verificar si sí o no ha parado el sangrado.
Algunas complicaciones que pueden haber después del procedimiento, pérdida de pulso, ¿cierto? Isquemias de la Disculpe, ¿cómo extremidad me olvidas inferior o que de la mano. acabo otra vez? Puede haber tromboembolismo, síndrome compartimental, daño vascular local, como pseudoaneurismas o aneurismas, hematomas retroperitoneales cuando se hace a nivel femoral. Nosotros creemos que estamos haciendo una buena presión y resulta que el paciente está haciendo un sangrado interno a nivel del peritoneo, posterior retroperitoneal, shock hipovolémico y hasta la muerte. Aquí podemos ver unas imágenes de pacientes que han tenido daño vascular, síndrome compartimental, ustedes pueden observar, y hasta un hematoma retroperitoneal. También por la misma respuesta vasovagal de la presión, en muchos casos lo que hacen es tener somnolencia, bradicardia y hipotensión. Entonces es sencillo, posición de Trendelenburg, o sea, los pies elevados, bolito de líquidos y pues digamos que si la bradicardia es muy extrema, pues atropina. Si está con infusión de tirofiban, pues en caso de sangrado activo, hacer un vendaje compresivo durante 40 minutos. Muchas gracias.